este mensaje por transmisión en vivo. Vamos a, como dije, seguir con el segundo mensaje de la nueva serie que estamos predicando, que se llama ¿Estás seguro qué significa eso? Y estamos en el libro de Santiago hoy. Imagina que eres miembro de una familia, hay mamá y papá, tú y 4 hermanos. Y el hermano mayor parece que en todo él sobresale. O sea, hace todo bien, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo adora. Y eso te hace sentirte a ti un poco inferior. Y ese hermano mayor, sigue una ruta hacia la fama. Él se hace famoso y muy popular, pero tú no estás tan convencido de que él es tan grande. No eres un aficionado. Tampoco tus otros hermanos. Pero ese hermano mayor un día muere trágicamente. Y después, varios días después, algo increíble sucede. Tu hermano mayor te visita, se te aparece. Está vivo y él es tu hermano. Y te das cuenta en ese momento de que tu hermano es Dios. Jesús es tu hermano, tu medio hermano, mejor dicho, y tú eres Santiago o Jacobo, uno de los 4 otros hijos de María. Increíblemente Jesús no está enojado contigo, a pesar de que por más de 30 años tuviste delante de tus propios ojos toda la evidencia de que Él era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, pero te negaste a creerlo. Pero no está enojado. Simplemente te dice en arameo, Shalom lecha, paz a ti. El saludo común judío que tú has escuchado de sus labios cientos de veces, pero ahora tiene un significado diferente. Ahora Jesús, tu medio hermano, te está diciendo, Santiago, tienes paz con Dios a causa de lo que yo hice por ti. ¿Te puedes imaginar algo más significativo que te podría suceder a una persona, verdad? Algo que cambiaría tu vida, ¿no? Eso sí, transformó la vida de Santiago, que antes no era fanático de Jesús. Ahora Jesús lo llamó al arrepentimiento. Él se arrepintió, creyó que Jesús sí era el Hijo de Dios, el Salvador de él y de todo el mundo, y se volvió su aficionado más fanático. Y dedicó el resto de su vida a decirles a otros judíos como él, que Jesús, su medio hermano, era en realidad el Salvador de todos. Decirles lo que él había hecho por ellos. Pero como vimos en la lectura, para la segunda lectura, surgió una controversia sobre qué. Venían a la iglesia, llegaban, los primeros creyentes eran judíos, pero después empezaron a entrar no judíos, a creer en Jesús. Pero algunos judíos dicen, esto no es justo, o sea, ellos deberían obedecer la ley de Moisés, como nosotros tuvimos que hacer en el Antiguo Testamento. Sí, hay que creer en Jesús, pero también hay que hacer algo, hay que obedecer la ley. Pero Pedro anunció el veredicto, ¿verdad? Cuando todos consideraron esta pregunta, ¿la salvación es solo por la fe en Jesús o es por la fe y las obras? Esto es lo que Pedro dijo. ¿Por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de ellos, esos discípulos, un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Gracia es amor inmerecido. Es algo que tú haces para una persona que no lo merece y no lo puede ganar. Él dice, creemos que nosotros, los judíos y los gentiles, los no judíos, somos salvos porque Dios decidió por puro amor salvarnos.
y recibimos esa salvación simplemente confiando en el Salvador que Él mandó. Punto. No hay que agregar nada más. Santiago, también llamado Jacobo, estaba ahí y estaba de acuerdo con lo que ellos dijeron, con ese veredicto. Y Santiago era el líder de la congregación cristiana en Jerusalén. Él era un hombre lleno de amor por su pueblo judío, un buen pastor que conocía muy bien a su pueblo, y él vio con el tiempo otro problema. Había cristianos de origen judío que estaban diciendo, ok, Dios nos ha perdonado, nos salvó por gracia, somos salvos por la fe, nos va a perdonar, así que no importa cómo vivamos nuestra vida, podemos vivir tal como nosotros queramos. Pero Santiago dijo que no. Y este no era un pecado nuevo. Sus antepasados habían sido culpables de la hipocresía, pensando que la religión verdadera era simplemente hacer algunas cosas, pero realmente no creer ni vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Iban al templo, yo doy mi sacrificio, voy al templo, yo oro, pero luego me voy a casa y hago lo que quiero. Y el Señor, en el Antiguo Testamento, vez tras vez los llamó al arrepentimiento por ese pecado, usando profetas como Amós. Escuchen lo que Él les dijo. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. ¿Qué hacían? Bueno, voy a la iglesia en la mañana y por la tarde voy a cometer injusticias, atropellar a los pobres y tratar mal a toda la gente. Y eso no importa, porque ya hice mi parte. Cumplí con mi religión. Aparentemente lo mismo estaba pasando entre algunos cristianos. Tenían esa misma actitud. Y por eso Santiago, que los amaba, escribió esta carta, un sermón, el libro de Santiago, que probablemente es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Y en esta carta, en este libro, vemos muchos llamados al arrepentimiento. Jesús llamó a Santiago al arrepentimiento. Él se arrepintió y él conocía muy bien los pecados preferidos de su pueblo judío y los llama al arrepentimiento aquí. Y en esta sección especialmente nos llama a arrepentirse por la idea falsa de que para un creyente en Jesús las buenas obras son opcionales. Él empieza diciendo, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? La pregunta es, ¿cómo es la fe? ¿Cómo es la vida de la persona que cree en Jesús? ¿Puede una persona decir, sí, yo creo en Jesús, Él es mi Salvador, y no mostrar amor a Dios ni a su prójimo? Es la pregunta. Para Santiago la respuesta es definitivamente no. Y da un ejemplo. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Alguien ha tomado un curso de primeros auxilios? ¿Algunos? Pues, ¿qué te dicen? Sí, por ejemplo, si estás caminando y ves una persona tirada en el suelo y no se mueve, ¿qué hay que hacer? Buscar señales de vida, ¿verdad? Ver su pecho, si está respirando, o escuchar cerca de su boca, su nariz, para ver si está respirando, porque si está viva esa persona, va a haber señales de vida, vas a poder detectar algo. Y dice que es lo mismo con la fe. La fe en Jesús es la única cosa que nos puede salvar del infierno y darnos la vida eterna. Pero la fe es invisible y la fe
siempre produce resultados visibles que nos dicen que está viva. Podemos decir, donde hay fuego hay humo. Si el Espíritu Santo ha encendido ese fuego de fe en tu corazón, esa fe en Jesús, va a haber humo. Vas a producir humo. Y el humo son buenas obras, actos de amor hacia Dios y hacia el prójimo, según los mandamientos de Dios. Va a haber evidencia de tu fe. No puede existir una fe sin humo. Y Santiago, no puede existir una fe verdadera sin que haga buenas obras. Jesús está de acuerdo y dijo, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se le reconoce por su fruto. Yo no tengo la experiencia de poder simplemente mirar a un árbol para decir si es un buen árbol o no. ¿Cuál es la evidencia? El fruto que produce. Eso me dice que es un buen árbol, ¿ya? Entonces, si tú en tu vida estás tratando de amar a Dios y amar a tu prójimo, eso me dice que sí tienes verdadera fe en Jesús. Pero, por otro lado, si hay un cristiano que ve otro hermano cristiano en la iglesia que no tiene ni las necesidades básicas de la vida, no tiene casa, no tiene de qué comer hoy, y le dice, bueno, pues buena suerte, y no hace nada, no hay humo. ¿Y qué significa? Si no hay humo, no hay fuego. Si él dice, bueno, cuídate a ti mismo, eso no es asunto mío, significa que no hay qué en su corazón, no hay verdadera fe. Porque cuando el Espíritu Santo enciende esa fe en ti, te cambia, te da una nueva naturaleza, que te da el deseo de decir gracias a Dios, de decir, no, ahora quiero servir a Dios, quiero servir a mi prójimo. Y si no quieres hacerlo, significa que tu fe está muerta, que es falsa, una fe falsa. Una fe como Satanás y los demonios, y él lo menciona aquí. Dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Las obras que hacemos son una demostración de que tenemos fe. Pero dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. La fe de los demonios no es la fe verdadera. Ellos creen que Dios existe, pero confían en Él. Aman a Dios. No hacen nada bueno, solo hacen mal. Tienen miedo de Dios. Así que dice que si tú dices, soy creyente y creo en Jesús, pero no quieres amar a Dios ni a tu prójimo, tienes una fe como ellos, que no vale nada. Pero también da un ejemplo positivo. Abraham, el padre de la nación judía. Oímos sobre él en la primera lección y vamos a repasarlo un poco hoy. Pero Abraham era el antepasado del pueblo judío. Era el padre de la nación. Y lamentablemente, a través de los años, muchos judíos habían llegado a creer que, bueno, si yo soy hijo de Abraham, si tengo la sangre de Abraham en mis venas, mi relación con Dios está bien, pase lo que pase. Sin importar cómo yo viva. Puedo adorar ídolos, puedo cometer inmoralidades, otros pecados, vivir como yo quiera. Y ya no sé, no, mi relación con el Señor está bien, porque soy hijo de Abraham. Jesús tuvo que llamarlos al arrepentimiento por eso. Y Santiago también. Él dice esto, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Está tratando de mostrarles que en Abraham existía ese fuego de fe que producía humo. Pero cuando dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo? Eso puede sonar un poco chocante a nosotros que somos cristianos luteranos. No suena muy luterano. Podemos preguntarnos si Santiago es un luterano o no. Parece que está diciendo que somos salvos por lo que hacemos. ¿Está en desacuerdo con Pablo?
Porque Pablo dijo esto, leímos antes. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Parece que Santiago, Jacobo está diciendo, no, tienes que creer en Jesús y hacer obras. Y Pablo está diciendo, no, solamente por la fe en Jesús. ¿Están en desacuerdo? No. ¿Quién recuerda esta palabra, justificar? Si ha tomado mis clases, no me diga que no conozca esta palabra. Okay. Justificar puede significar declarar justo o no culpable, como en la corte, cuando el juez dice no culpable, él te justifica, te declara inocente, libre de culpa. Puede significar eso, y Pablo lo usa así. Está hablando de cómo somos salvos. ¿Cómo llegamos a tener una relación sana con el Señor? Es cuando el Señor, por pura gracia, a causa de lo que hizo su Hijo, nos dice, te perdono, absuelto, justificado. También se puede traducir mostrarse justo. Y en este sentido, Santiago lo usa. Está diciendo que Abraham, por sus acciones, se mostró una persona justa, una persona que tenía la fe en Jesús en su corazón. Sus acciones mostraban su fe de una manera visible. ¿Cuándo fue justificado Abraham en el sentido judicial ante Dios? ¿Cuándo fue perdonado y absuelto de toda culpa? Cuando creyó. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justo. Abraham creyó la promesa cuando Dios le dijo, de tu familia va a nacer el Salvador del mundo. Él creyó esa promesa y, ¿qué pasa? El Señor se lo reconoció como justo. No había hecho nada, simplemente creyó. Pero más tarde, 30 años más tarde, el Señor le dijo que hiciera ¿qué? Que sacrificara a su hijo Isaac, por el cual había esperado 25 años. Dice, sacrifica a ese hijo. ¿Lo hizo? En su corazón, sí. Tenía el cuchillo ahí listo para matar a su hijo, pero el Señor dice, no lo hagas. Ya sé que me amas. Ya sé que crees en mí. El sacrificio de Isaac no fue un mérito por el cual Abraham ganara el amor de Dios, su favor o su perdón. Fue humo. La fe de Abraham, el fuego de su fe produjo humo. Ese sacrificio de Abraham era un acto que Abraham hizo en respuesta al amor de Dios. Para decirle gracias. Dios, te amo sobre cualquier cosa. Entonces, si tú dices que sacrifique a mi hijo, lo haré. Pero fue un resultado de su fe. Santiago sigue diciendo, ya lo ves, si su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la Escritura, que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Cuando Santiago dice esto, su fe llegó a la perfección por las obras que hizo, ¿qué está diciendo? Dice que la fe de Abraham llegó a su meta. ¿Cuál es la meta de Dios? Cuando Él encendió la fe en tu corazón, en Jesús, ¿cuál era su meta? Su meta era primero que creyeras, que confiaras en que Jesús es mi Salvador. Él perdonó mis pecados. A causa de Él yo voy al cielo. Es lo que hace la fe. Recibe ese regalo de gracia que el Señor nos da. La segunda meta del Señor era que tu fe siguiera viva y produjera una vida transformada.
Su segunda meta era que su fe, ese fuego de su fe produjera humo. Una vida dedicada voluntariamente a servir a Dios y a su prójimo. Nuestra fe llega a su meta cuando eso sucede. La fe de Abraham llegó a su meta cuando no solamente creyó en el Señor, sino voluntariamente dijo, bueno, ahora quiero obedecerte, Señor. Quiero amarte, quiero amar a mi prójimo. El Señor Jesús dio una parábola sobre el último día y usó una metáfora, cabras y ovejas. Dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. En el día del juicio, ¿cómo mostrará Jesús que nosotros somos personas que verdaderamente hemos creído en Él? Mostrará el humo. ¿Qué es el humo? El amor por nuestros hermanos en Cristo. O sea, cuando yo tengo piedad de un hermano en Cristo que tiene necesidad, es humo. No es el fuego que me salva, es algo que hago porque he sido salvado. Es algo porque Dios ya me ama. No tengo que ganar su amor. Ya tengo su amor. Es gracia. No tengo que ganar mi salvación. Ya la tengo. Es un regalo de Él. El cielo ya es mío. Es el fuego dentro de mí. Pero el humo es, sí, cuando yo muestro amor a mi Dios, mostrando amor a mis hermanos en Cristo. Y esa es la evidencia en el último día. En una corte se presenta ¿qué? Evidencia. ¿Verdad? La evidencia en contra de los que no creían es que no hicieron estas cosas, ¿verdad? Pero esta es la evidencia de que las ovejas realmente tenían verdadera fe en Jesús. Fuego que produjo humo. Va a haber personas que te van a decir, bueno, tú eres un cristiano luterano, ¿verdad? Y tú crees que eres salvo solo por la fe en Jesús, ¿verdad? Sin las obras. Sí. No, eso no es cierto. Santiago dice que no es solo por la fe, es por las obras también. Pero espero que ahora puedas decir que es una mala interpretación de lo que dice Santiago. No toma en cuenta el contexto del libro de Santiago ni del resto de las Escrituras. Santiago está de acuerdo con Pablo y con el resto de los apóstoles, con Pedro. Están de acuerdo. Piensa de esta manera. Pablo y Santiago son como dos hombres que están defendiendo la misma bolsa de oro de unos ladrones. La bolsa de oro simboliza el Evangelio, la salvación. ¿Okay? Entonces, por este lado está Santiago peleando contra personas que dicen, no, yo soy perdonado por Dios, por eso puedo vivir como yo quiera. No importa si yo vivo en pecado. Dice, no, esa es una fe muerta. No es verdadera fe. Por este lado está Pablo defendiendo el Evangelio contra personas que dicen, no, la fe en Jesús no es suficiente para salvarte. Hay una condición, tienes que obedecer también y creer. Y él dice, no, la fe sola es suficiente para salvarte. Los dos están de acuerdo, simplemente están peleando batallas diferentes.
defendiendo el Evangelio contra dos errores diferentes. ¿Me explico? Ok. Si tiene una duda después me puede hablar. Ese encuentro con Jesús resucitado, transformó la vida de Santiago. Se arrepintió, creyó en Jesús y empezó a producir humo. Una vez había un hombre que fue a una fiesta y ahí se encontró casualmente con otro amigo que no había visto por un tiempo. Y ese amigo tenía poco tiempo como cristiano. Y le preguntó, pues, ¿ser cristiano ha hecho una diferencia en tu vida? Sí, ha hecho mucha diferencia en mi vida. Pues, ¿todavía pecas? Sí, todavía peco. Bueno, si pecabas antes de ser cristiano y pecas todavía, ¿cómo puedes decir que Cristo ha tenido una gran diferencia en tu vida? Dice, es así. Antes de creer en Cristo, yo perseguía el pecado y lo amaba. Ahora huyo del pecado y lo odio, pero el pecado me persigue a mí y a veces me alcanza. ¿Tu vida está siendo transformada por Jesús? Sí. Por la fe. El Espíritu Santo vive en ti, ha creado una nueva naturaleza en ti que quiere huir del pecado y hacer el bien, producir humo. Pero a veces, ¿qué pasa? Por las debilidades que tenemos, el pecado nos alcanza. Caemos en pecado, aunque no queremos. Pero ten cuidado de no dejar que esos pecados de debilidad se hagan pecados deliberados, hábitos, ¿verdad? Porque eso te apartará de la fe en Jesús. Entonces, si te encuentras persiguiendo el pecado, justificando tu pecado de mentiras, chismes, envidia, lujuria, egoísmo, arrebatos de ira, mal humor, o cualquier cosa, diciendo, Dios me perdonará y no me importa. No, entonces puedo vivir como yo quiera. Si estás pensando así, estás en la mira de Santiago. Eso es bueno, porque necesitas arrepentirte. Santiago te llama a arrepentirte de esa actitud. Pero tal como Jesús resucitado se apareció a Santiago, Él se apareció a ti también, de otra forma, en tu bautismo. Jesús se te apareció. Jesús, por medio del bautismo, te declaró amigo de Dios. Te justificó, te declaró no culpable de pecado, te perdonó todos los pecados, te dio un boleto al cielo. Te dijo, ahora estás en la familia de Dios y tienes paz. Dijo, Shalom Lecha. ¿Qué significa eso? Paz a ti. Tienes paz, porque no depende de ti, de tus obras. Cree en mí y lo recibes. Y eso sí verdaderamente nos da la paz. Si Dios fuera a exigirnos que produjéramos esta fe en nuestros corazones y que hiciéramos lo suficiente para entrar al cielo, no podríamos hacerlo. Imposible. Por eso nos lo da como un regalo, recibido por la fe. Y cuando esa fe está presente, va a producir ¿qué? Humo. ¿Cómo podemos producir humo esta semana para Jesús? Muchas maneras, ¿verdad? La palabra prójimo significa una persona cerca de ti. Vivimos, en una ciudad, somos como sardinas en esta ciudad, ¿verdad? Hay muchos prójimos, muchas personas a quienes tú puedes mostrar humo, amar, porque Dios te amó a ti. Solo hay que abrirte los ojos, ¿no? Pero estoy pensando especialmente hoy en las familias, porque es Día del Padre. ¿Qué puedes hacer, padre, para hacer humo, para producir humo para el Señor esta semana? Puedes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Anteponer sus necesidades, sus deseos. Anteponer las de tus hijos. Puedes llenarte de la palabra de Dios para darles a tus hijos, el mejor regalo, una relación viva y creciente con el Señor. Bautizarlos lo más pronto posible. Enseñarles la palabra cuando están en el carro, cuando están en el campo o en la calle.
hacer mensajes devocionales con tu familia en la noche, orar por ellos, mostrarles su ejemplo. Mamás, ¿qué pueden hacer? Pueden apoyar a sus esposos mientras tratan de ser líderes espirituales en sus hogares y enseñarles la palabra a sus hijos también cuando están en tus brazos y mientras crecen, para que ellos sepan que mami y papi están en la misma página y todos, por la fe en Jesús, vamos para el cielo y vamos a permanecer en Jesús. ¿Qué tal si no eres mamá o papá? Si eres una persona soltera y no tienes hijos, tienes nietos, tienes como sobrinos o sobrinas, hermanos o hermanas menores, conoces niños en tu vecindario, puedes ser un ejemplo para ellos. Enseñarles la palabra de Dios y enseñarles a valorar esa relación. Si eres un hijo, todos somos hijos, y si nuestros padres están vivos, ¿qué podemos hacer? Considerarlos un regalo de Dios, mostrarles honra, honrarles, obedecerles, orar por ellos, respetarlos, escuchar sus consejos. Hay mucho humo que podemos producir como hijos de Dios, con ese fuego de la fe. Pues tú y yo, Santiago y Jesús, nacieron de la misma mamá. ¿De quién? De María. Nosotros no, ¿verdad? Pero Jesús es todavía nuestro hermano, porque es Dios que se hizo un ser humano, tomó una naturaleza humana para salvarnos y nos salvó. Él es el perfecto Salvador que hizo todo lo necesario para salvarnos. No hay que agregar nada a lo que Él hizo. Simplemente confiar en Él. Porque donde hay fuego, hay humo. La fe por sí sola es suficiente para salvarnos. Pero la fe en Jesús, la verdadera fe, nunca está sola. Amén.